¿Con quién nos encontramos? Talía. Estamos aquí en Central Park, el lugar donde dicen que todo puede pasar. Así es, confirmadísimo. Lo he confirmado con una cuestión personal que ya van a ver en un video más adelante. Queremos contarle que hemos visto gente casándose, famosos, haciendo videoclips. Hemos visto muchos artistas de un nivel increíble, como cantan, tocan instrumentos. Hemos visto también la producción de Calvin Klein con modelos espectaculares. Es algo que no se puede creer. Debe ser seguramente porque hoy es miércoles, también el día acompaña, los próximos días va a estar nublado. Así que bueno, creer o reventar coincidencias de la vida, que uno sin buscarlo y sin saberlo se encuentra con todas estas bellezas que el día a día nos regala. ¿Con quién nos encontramos? Talía. No pueden hablar. Está haciendo su video Talía, no podemos filmar porque están en este momento filmando el videoclip que se va a lanzar. Y está cerrado casi todo el Central Park. Las máquinas que tienen son de primera generación. No saben el movimiento de seguridad que hay. Y bueno, recién tuvieron la suerte de tanto Gisela, que no puede ni hablar, de que Talía se le acercó y le regaló una flor. Mostrala. Esa es la flor del videoclip. Esa es la flor del videoclip. ¿Sueño de realidad hecho? Sí, es mi ídola, junto a Daddy Yankee, desde que soy chica. Y conocí a Daddy en Rosario y a Talía. Siempre pensaba cuándo la voy a ver porque no va muy seguido a Argentina. Y la vi acá. Venir, tomarse un momento, respirar en este gran pulmón verde que se encuentra en Nueva York, donde todo te puede sorprender, donde tenés todas las opciones para realizar. Podés estar separado, aislado, disfrutando de un momento en intimidad o en silencio. Podés ir a lugares más concurridos donde están los artistas locales, con este sonido de esta fuente maravillosa. Tenés también otras opciones para hacer kayak, barquitos. Hay muchas actividades acuáticas en estos días, estamos en primavera-verano. La verdad que son infinitas las posibilidades. Después tenemos unos paseos que son como en un carrito en bici, paseos en carruajes con caballos, alquiler de bicicletas, guía turístico, solo tomar fotos y pasar el momento, quedarse en silencio, almorzar, comprar café helado, comprar jugos refrescantes, helados. Son muy variadas las opciones. Creo que no alcanzan los días para hacer todo lo que Central Park te puede llegar a ofrecer para hacer. O si no, simplemente contemplar y entender que estás acá y que lo estás viviendo y que es hermoso haber podido llegar acá y que ustedes a través de la pantalla también lleguen hasta acá. Y espero que muy pronto también, si es un destino que a ustedes les gustaría conocer, lo logren, se animen, lo hagan. Como partes del parque no tan conocidas, podemos contarles que hay una parte donde hay cimientos y sí tiene un cartel de referencia, no todo el mundo lo encuentra, pero sí lo hemos visto en algunos videos, a esta información que es muy relevante, de los primeros asentamientos. Son los cimientos de los hogares que vivían aquí, que ya han sido donados al parque. También hay una cascada donde hay un perno que se dice o han llegado a la conjetura los historiadores que en ese perno pasaban los carruajes antiguos por un camino y dejaban una taza, tipo un jarro de acero, para que otro que pasara pudiera beber agua fresca de la cascada. Así como también está la Estatua de la Libertad acostada. Son muchas atracciones y cosas que están escondidas en el parque y no son de tan fácil acceso, sino que uno tiene que tomarse realmente un tiempo para encontrarlo. Esta es la prueba de cuando todos los youtubers nos cuentan que acá tiran colchones nuevos a la calle, sillas sin usar. Miren lo que es esto. Miren. Impresionante, o sea, está nuevo, impecable, no está roto, nada. ¿Cuántos kilómetros hicimos hoy? No sé, todos los que existen, todos los habidos y por ahí. Vamos a hacer arroz, no tenía tantas ganas de cocinar, compré pollito para acompañar. ¿Y acá? Se está calentando el agua para el arroz. Espectacular. ¡Hola! Qué linda. Estamos parando en Radio City Apartment. Súper recomendable, pegado al Times Square, muy cerca para tomar el subte y desde el subte te redirigís a cualquier punto de Nueva York. Si hay algo que tiene muy optimizado New York, es su subte que va a cualquier punto de la ciudad. Te conecta a Brooklyn, te conecta a todo lo que quieras de Manhattan. Está muy bueno para que lo tengan en cuenta. Acuérdense, Radio City Apartment. Con este día increíble emprendimos viaje por el metro hacia Brooklyn.
En una de las paradas, al tomar la línea amarilla, bajamos en la 14 y caímos en este parque que se llama Union Square. Encontramos un mercado justamente que tenía verduras orgánicas aparentemente, conservas, quesos, jugos naturales. Y bueno, estamos disfrutando de este hermoso día. Ahora vamos a tomar la conexión del verde para llegar al puente de Brooklyn. Para todos aquellos que nos consultan por el clima, queremos contarles que el clima aquí es muy variable. Al estar rodeado de agua, cambia mucho día a día. Ayer estuvo nublado, hasta un poco fresco. Hoy amaneció con neblina, todos los edificios era hermoso verlos tapados en la puntita, no se les veía, solo hasta la mitad. Y ya ahora siendo las 11:10 de la mañana, hay un clima perfecto de 27 grados, se cree que llegue a 30 grados en el día de hoy, así que va a ser mucho calor. En el destino que tenemos pensado esperamos también encontrar en el camino este lago donde se puede hacer kayak y demás. Así que preparada la bikini en la mochila y veamos qué nos depara el día. Convencer a la gente de que el puente no se iba a desplomar y que era seguro, en el año 1884 cruzaron por él 21 elefantes desde Brooklyn hasta Manhattan, aunque usted no lo pueda creer. Y esto dio confianza y fiabilidad de que el puente era seguro, ya que venía con esta nueva construcción de cables de acero, donde todavía se creía que no era tan seguro como los pilares de cemento. Para quienes por ahí tienen ese miedo de venir a Nueva York con el tema del habla inglés, queremos avisarles que no es tan así, no tengan miedo, que vengan, que se animen. Realmente, no sé, para así decir, un 80% del turismo habla en español o tienen su lengua en inglés, pero hablan algo en español. Todos los lugares donde atienden hay por lo menos un empleado en cualquier lugar donde uno va que habla español. Y más allá de todo, sin miedo, sin tabú, con señas y con palabras muy básicas que todos sabemos, nos podemos dar a entender. Así que la mejor para ustedes, anímense, vengan que es hermoso, la van a pasar genial y no hay más problema que eso. Todo se soluciona. Algo para destacarle a esta ciudad es que en el medio de la jungla de cemento siempre encontramos estos espacios verdes para descansar, para tomar energía y para luego seguir. Miren qué hermoso. Hacia allá, Manhattan, hacia allá, Brooklyn, con el tan conocido Dumbo. Ese puente que ven ahí atrás es el puente de Manhattan y donde estamos actualmente, el puente de Brooklyn. Para más información, seguinos en nuestros videos. Hoy es el Día de la Armada. Como pueden escuchar, hay todo un operativo, están todos yendo hacia Times Square. Hay agentes especiales con canes por todas las esquinas de la ciudad. Hoy nos vamos nosotros a ir a High Line y le queríamos mostrar que al alejarte de Manhattan a tan solo unas 15 cuadras, se comienza a notar la baja en los precios. Un desayuno ronda ya como en los $15 y un almuerzo en los 30 para 3 personas. Miren como aquí, un desayuno ya completo, inclusive con bebida, $4.50 y ya un sándwich con una sopa y gaseosa, $8.49.
Estamos en un punto entre Basel, Owo y Highline. Queríamos contarles sobre esto. Hemos visto que muchos pasan con bebidas refrescantes y a los carritos, me parece que es muy caro, te venden una botellita chiquitita a $4 y en Starbucks podés comprar esta bebida súper refrescante. Les doy como opción, a mí me gustó mucho, Strawberry and Lemonade, que sería frutilla con limonada, es bien dulce, súper fresco y vale $5,65. Nada que ver, me parece que no hay comparación, es un tamaño superior. Bueno, desde Highline, que es este lugar que ha sido renovado por donde pasaban las antiguas vías del tren, ha sido renovado para volverlo un sendero turístico y para caminar. Se puede ver por detrás el río Hudson y eso que se ve hacia allá es New Jersey, donde viven la mayoría de las empleadas o empleados que trabajan en Manhattan. En este increíble lugar se han filmado muchas series famosas, como Friends, Succession y La Ley de los Audaces. En unos próximos videos podrán observar la increíble naturaleza y todos los edificios que aquí lo avistan. Pareciera que han copiado a imagen y semejanza el parque, ya que se nota que en sus terrazas también tienen jardines, árboles y demás. Está todo, digamos, bajo el mismo estilo. Y para los que amamos los gatos, hay tazas en distintos motivos, colores, saletro, pimentero, tetera, mucho más, patitas. Es increíble, estoy como loca. Las tazas están $10, los saleros y pimenteros están $7, la tetera está $18. Mira esto, es mi gato que me extraño mucho. Es el cuisine. Para comer fácil el sushi tienen, porque si se lo agarra, que tiene el resort. $6. Sí, mira, es como así, con su pañuelito rojo. Un pañuelito rojo. Bueno, realmente hay que mirar antes de pasar, porque acabamos de cruzar y casi nos atropella una bicicleta que iba a 80 kilómetros por hora. Y no se puede hablar en esta ciudad. Y nos asustamos un montón, retrocedimos justo. Nosotros estábamos pasando con el paso correspondiente, pero bueno, a prestar atención, las bicicletas no respetan acá. Es sorprendente la cantidad de espacios verdes que se van encontrando a lo largo del camino, ya que en esta ciudad se trabaja mucho, hay mucho ruido y realmente es necesario sentarse y tomarse un momento para uno mismo. Y la gente lo disfruta mucho. Acá estamos en Rockefeller Center, el típico lugar que ustedes ven en las fotos con banderas alrededor. En este momento está con estas banderas, en otros suele estar con una de cada país. Es donde en invierno suele estar la famosa pista de patinaje sobre hielo, que se disfruta mucho en la época de Navidad. En la época ya de primavera y verano se convierte en una pista de patín, no sobre hielo, sino como... Acá en aquella esquina abajo se encuentra el alquiler de los mismos. Para los niños sale $22 y para adultos $30. Y también pueden alquilar esa ayuda, eso que es de plástico, en el caso de que no sepas aún bien patinar. Muy buena opción para hacer, divertirse en familia y pasar una hermosa tarde. Desde aquí tenés una vista privilegiada del Rockefeller Center. Un edificio donde tenés un avistamiento panorámico de Manhattan. Algunos los aprovechan en el amanecer, en el atardecer. Tiene un valor de $40. Si tenés New York Pass o City Pass, podés aprovechar ofertas combinando esta excursión con otras.
Decime cuánto gastaste, qué compraste. Bueno, hicimos la compra en dos súper diferentes. Hicimos en el Jack, gastamos $32. Ahí compramos un poquito de todo, como decir, fideo, arroz, conserva de tomate, 2 manzanas, leche. Y ahora fuimos al Target, en este gastamos 42, pero estaba realmente un poquito más barato. No mucho más, pero cada cosa estaba entre 75. No, y aparte estaba cerca de acá del Times Square, más o menos. Y estaba un poco más cerca también, nos 2 dimos cuadras. cuenta de nuestra ubicación. Así que bueno, para que sepan, ambos son recomendados, tienen precios similares, pero creo que en Target está un poquito más barato. Aquí, desde la isla Roosevelt, podemos ver el río Hudson y enfrente Manhattan. Estamos caminando por los parques. Le hemos dado ya casi la vuelta a 360. Queda lo último, que es el tramo más cortito. Creo que nos podemos encontrar un castillo. Hay un castillo para conocer. Y bueno, vamos a ver qué tal el castillo, si nos sorprende o si no sabemos si es chico, pequeño. Hemos visto cosas de arte, baños públicos, servicios de comida, estatuas. Sí, ahí en los baños públicos que muchas veces preguntan, están en cada extremo de la punta, salvo que vayan a algún restaurante y le pidan permiso, y la mayoría acceden a dejarte pasar a asearte, a lavarte la cara, a hacer tus necesidades. La verdad está muy bueno todos estos parques con arte urbano, con unos lindos diseños. Y allá atrás de los árboles se ve un castillo, que ahí vamos a ir para allá, donde se ven unos gansitos, unos patitos. Ahí vamos para aquellos lados. Bueno, parece que estábamos un poquito equivocados. No es un castillo, es un hospital a donde se derivaba a los pacientes que tenían viruela. Bueno, aquí fallecían muchos de ellos en esos momentos donde la viruela fue muy fuerte y se llevó a muchos neoyorquinos. Lo que también leímos es que en esta nueva restauración, porque estuvo muchos años abandonados y demás, los inversionistas lo cercaron para protegerlo, para evitar la caída de algunos ladrillos, pues estaba muy deteriorado. Están tratando de restaurarlo, está cercado para evitar eso, y tiene un montón de reflectores grandes, porque aquí también está permitido hacer una visita nocturna, de noche. Solo que no sabíamos que es considerado uno de los lugares más embrujados de América. Así que bueno, doy gracias a que vinimos de día, porque no sabía este dato. Es más, no sé por qué teníamos el dato erróneo de creer que era un castillo, y no es un castillo, ha sido un hospital, el cual, bueno, esta sede de hospital fue trasladada luego a otro lugar. Pasó el tiempo, luego se convirtió como en el lugar donde dormían los médicos y las enfermeras que tenían contacto con esos pacientes. Y bueno, luego cayó en el abandono y el deterioro, y hoy en día se le da esta restauración y para poder visitarlo dentro de lo que es este parque, que ofrece un montón de cosas. Y bueno, me parece bárbaro porque es un lugar muy bonito para conocer y para aprender de lo que es la historia de las enfermedades que han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Enfermedades que se han llevado muchas vidas.
Nos encontramos en la ciudad de Washington, en el Memorial de los Marine Corps. Aquí, alrededor de este monumento, están escritos todos los países con los que se ha enfrentado Estados Unidos. Por suerte, Argentina aún no está en la lista y esperemos que siga así. Ahí le mostramos detallado en un video para que ustedes puedan leer los años y demás. Es muy significativo. Se hizo en base a una fotografía tomada en Japón, donde los Marines fue una de las guerras, nos comentaban, más absurdas que tuvo Estados Unidos. Duró algo cercano a un mes y bueno, en base a una foto que se tomó de 6 soldados clavando la bandera norteamericana, se hizo este monumento recordando a su alrededor todos los países con los que se ha enfrentado, que son muchísimos. Cabe aclarar que la dimensión de los soldados tiene 9 metros de altura. Sí, 9 metros de altura, tiene con los soldados y con el mástil de la bandera unos 18 en total. Tenemos a mis espaldas el monumento a Lincoln, lo pueden encontrar ahí dentro, donde está una hermosa postal. Hacia allá está el obelisco, que luego lo verán en postal y fotos que les mostraremos, donde tiene una piscina alargada y se ve al final. Hacia el otro sector, todo un monumento donde en la pared están los soldados caídos en la siguiente guerra. Así que bueno, sigan con nosotros para seguir viendo, informándonos más sobre lo que es la historia norteamericana. Aquí estamos en la Casa Blanca. Como pueden ver a mis espaldas hay una carpa blanca, es de alguien que protesta hace unos 30 años. Había otra señora también de origen español que protestó durante 25 años y ella ya falleció. Ahora queda este hombre que bueno, en Estados Unidos está permitido protestar todo lo que uno quiera mientras no ponga en riesgo la seguridad del presidente. Y acá estamos probando el bacon. En un rato le contamos qué tal esta comida norteamericana que hace mucho le teníamos ganas. Y aquí estamos en una de las mejores vistas de Nueva York desde New Jersey. No todos lo saben. Las casas que están con esta vista valen alrededor entre 1 millón a 3 millones de dólares. Y recién llegados de Washington, nos merecemos una rica pizza neoyorquina.